Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera anunció la segunda parte del Plan Económico de Emergencia del Estado de Chile, no del gobierno, del Estado de Chile, el cual busca moderar el duro impacto de la crisis del coronavirus en la actividad. Esta medida cuenta con dos grandes focos o dos grandes pilares: proteger a las familias más vulnerables y ayudar a los empresarios, a los emprendedores, pero en general a todas las empresas. El jefe de Estado precisó que estas medidas tienen como objetivo proteger los ingresos de las familias y trabajadores que no forman parte de los empleos formales o dependientes, porque para eso ya está este plan del seguro de cesantía. Y también dar asistencia al sector privado en medio de la emergencia, más allá del tamaño del sector privado, para que pueda haber empleo cuando recuperemos las etapas de cuarentena y la emergencia sanitaria. Junto con eso, el presidente Sebastián Piñera anunció un fondo de 2.000 millones de dólares para la transferencia de beneficios y la creación de empleos de emergencia. Transferencia de beneficios pueden ser bonos, por ejemplo, ese tipo de cosas, para el 60% más pobre de la población. Bueno, que tiene justamente este tipo de personas o este segmento de personas un especial énfasis en familias vulnerables y trabajadores informales que no han podido salir a la calle a trabajar. Por ejemplo, una persona que vende ambulante o una persona, un feriante, bueno, no ha podido salir debido a la crisis. Bueno, además los empleadores de micros, pequeñas y medianas empresas podrán acceder, incluso algunas que sean grandes, ahí hay un límite, pero pueden ser grandes también, acceder a líneas de financiamiento, pero con una salvedad o con una particularidad más bien, con garantía del Estado, cosa que los bancos presten plata, bajando el nivel de riesgo y así fluya el dinero y fluya la liquidez. Así que ahí están parte central de las medidas que vamos a conversar luego con alguien que conoce de estos menesteres. Pero la pregunta del día, la pregunta de la noche es si estás de acuerdo con adelantar las vacaciones de invierno para los escolares, que es una medida que ha planteado el Ministerio de Educación. Bueno, ahí está la pregunta planteada y nos vamos a la mesa porque no hay tiempo que perder. Nos acompaña desde su casa el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Nicolás, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, muchas gracias a ti por invitarme. Generalmente se le acusa a los economistas y a los ministros de Hacienda, que te ha tocado ser 2 veces, de ser arrogantones, de tener la última palabra, de esperar que los ministerios sectoriales armen sus planes, planteen sus proyectos y que en Hacienda los visen y les digan si está la plata, no está la plata, recortamos aquí, recortamos allá. Fuiste acusado cuántas veces de eso, y tú y todos los ministros de Hacienda. Pero ahora los economistas y los ministros de Hacienda tienen que supeditar o tienen que conversar con los salubristas, con los que están a cargo de la salud del país, porque ya no pueden ser lugares cerrados, distintos e incomunicados. ¿Cómo se va a acomodar la microeconomía puntualmente a esta nueva realidad, Nicolás? Bueno, tú dices bien, Matías. La verdad es que aquí los que están en el sillón de manejo son los científicos, los médicos, los salubristas y los economistas. En buena hora no nos queda más que tratar de hacer de vendaje para que la herida sane lo más rápido. Ahora, lo complejo que tiene esto es que es una cosa que, primero, que no había ocurrido en 100 años, y segundo, que te ataca en varios frentes a la vez. Te ataca en el frente de la salud, te ataca en el frente económico y te ataca en el frente social. Entonces es muy importante entender los vasos comunicantes entre las distintas cosas para poder salir con soluciones adecuadas. Interesante esta conversación que se empieza a producir y estar un poco al servicio hoy día de la salud y no todo el resto al servicio de la economía. Te tocó enfrentar, no de este nivel probablemente, pero crisis, o a lo mejor sí, crisis como ministro de Hacienda, donde hay que un poquitito guardar en el cajón la ortodoxia, las reglas preconcebidas, lo que habías dicho. ¿Te tocó alguna instancia que recuerdes y cómo lo manejaste?
Bueno, no me tocó directamente, pero sí me tocó, bueno, cosas relativamente más manejables, pero me tocó estar en la cúpula del Fondo Monetario Internacional para la gran crisis del 2008, donde realmente tuvimos que salirnos fuera de la caja y abrir otra caja de herramientas y pensar en temas completamente distintos. Me tocaba en ese entonces supervisar, entre otros, nada menos que Estados Unidos. Por tanto, me ha tocado estar un poquitito en el campo de la heterodoxia frente a problemas nuevos. Pero bueno, este es todavía más nuevo. ¿Y cómo empatiza un exministro que conoce el piso 12 o piso 10 de Tetino 120, donde están los ministros de Hacienda? ¿Cómo empatizas con lo que está haciendo este ministro y cómo lo evalúas? Bueno, lo primero que yo diría, tal como fue tu primera pregunta, es que aquí la voz cantante la lleva el presidente con su equipo de salud. Y dependiendo de que también lo haga el equipo sanitario, si el equipo económico va a poder manejar esto con heridas relativamente más profundas o menos profundas. Y me explico por qué. Para poder proteger entonces a las personas, junto con ir aumentando cada vez más nuestra capacidad diagnóstica. Piensa tú que hace un mes teníamos un centro que hacía diagnósticos, que era el Instituto de Salud Pública. Hoy día tenemos más de 40 centros que hacen exámenes prácticamente todos los días, centros hospitalarios, laboratorios clínicos, y estamos realizando aproximadamente 3.000 exámenes diarios. Eso nos pone a la cabeza de Latinoamérica. Estamos haciendo un testeo muy amplio, y la comunidad científica también se ha sumado a este esfuerzo. Esto lo ha liderado la subsecretaria Carolina Torrealba, articulando una red de laboratorios que normalmente se dedican a la investigación científica, donde hay investigadores e investigadoras, pero tienen las capacidades, los equipamientos, el conocimiento, y entonces lo hemos reclutado en una red que están empezando a contribuir a la capacidad diagnóstica. Vamos a poder contribuir con 600 más en el muy corto plazo. Estos labs ya están certificados por el ISP en Antofagasta, en Atacama, región metropolitana, en Biobío, en Magallanes, ya empezaron a funcionar. Y de 600 podemos contribuir a 1.400 más, es decir, podemos aumentar la capacidad a 3.000, contribuyendo entonces a esta tarea de aumentar el diagnóstico. Andrés, más puntos de diagnóstico es un elemento fundamental, un factor fundamental, pero el otro es también el tiempo del diagnóstico, porque te permite adelantar la acción médica, me imagino, y ser más eficiente en el uso de los recursos disponibles. ¿En cuánto estamos? No sé si hay una cifra que pueda ser el promedio en la entrega de un diagnóstico desde que yo me hago el examen hasta que me entregan mi diagnóstico definitivo. ¿Se ha mejorado en eso? ¿Hay algo donde mejorar y avanzar? Se ha mejorado muchísimo. Piensa tú, Matías, que aquí nos estamos enfrentando a una epidemia de proporciones que no las habíamos visto antes, y hemos reaccionado muy rápido, hemos reaccionado con medidas muy oportunas, y eso nos tiene hoy día con tasas de crecimiento muy bajas, con el número de infectados. Se cuenta un parámetro, el número de infectados después de los primeros 100. De los 100 personas. También, así es, y ahí estamos muy bien ubicados. Por lo tanto, hemos hecho un paquete de medidas que han sido muy efectivas, muy oportunas. Y entre las cosas que hemos tenido que hacer ha sido cada vez hacer más eficiente esto de los diagnósticos. Se están demorando hoy día alrededor de 24 horas. Piensa tú que el examen mismo es un examen muy complejo que se llama de PCR cuantitativo, que detecta la molécula del virus, es decir, estamos detectando el virus mismo. Es un proceso bastante complejo, y estamos llegando entonces a tener reportes diarios de más de 40 centros. Hoy día el Ministerio de Salud reportó creo que por primero o segundo día consecutivo, los exámenes ahora por región. Vamos a tener una desagregación por región de los exámenes, y por lo tanto había un esfuerzo colectivo muy significativo para llegar a los niveles de testeo que tenemos hoy día frente a una epidemia que presenta toda esta incertidumbre a las cuales hemos tenido que reaccionar muy rápido. Y el manejo de datos, por último, que es muy interesante porque de la mano de los datos se van tomando medidas más eficientes, más enfocadas a las necesidades. Poder ver curvas, poder manejar proyecciones. Allí hay una capacidad instalada enorme en Chile, me imagino, y que yo también creo que han puesto ahí a los científicos, los laboratorios de cabeza a tratar de mejorar allí, ¿no?
Así es. En el tema de datos, también, si ustedes han visto los reportes diarios, el ministro de Salud, los subsecretarios, las subsecretarias, reportan diariamente, y esos reportes también se han ido construyendo cada vez con más información. Y lo que tenemos entonces diariamente son los reportes de los casos de la incidencia, los casos diarios, los acumulados, el número de fallecidos, pero también se reporta el número de exámenes, se desagrega por región, y ahí también hemos ido reportando cada vez más. Pero además de eso, que es información muy valiosa para la ciudadanía, también como Ministerio de Ciencia tenemos la responsabilidad de proveer y disponibilizar datos para, como tú bien decías, la comunidad científica, para que podamos hacer análisis epidemiológico, análisis clínico, y ahí ya empezamos a trabajar. Hoy día ya tenemos una base de datos que vamos a poner a disposición, que está en el sitio web del Ministerio de Ciencia, donde los datos van a estar en un formato tal que va a poder ser usado para aquellos que quieran hacer análisis de datos, y esa tabla y esa base de datos las vamos a ir construyendo en un formato apropiado, también con nomenclatura que pueda ser usada tanto nacional como internacionalmente, y a esa base de datos tenemos que ir incorporando cada vez más información, tenemos que ir desagregando. Ya tenemos la desagregación por región, por comuna, tenemos también el número de exámenes ahora que se incorporan también a estas tablas, y por lo tanto vamos creciendo en información. Nos falta, hay mucho más que hacer, pero como te decía anteriormente, hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. La comunidad, ahí tú mismo lo mencionabas, Matías, de investigadores e investigadoras en ciencia de datos, también muy cuadrados con el Ministerio, trabajando mano a mano con nosotros, para tener los mejores análisis que puedan ser usados también para toma de decisiones. Estaba viendo entre las muchas páginas o aplicaciones que hay en distintos países, hay una de Estados Unidos puntualmente, me la mandó un periodista amigo, que está desagregado por estado, y es interesante porque entre los múltiples datos que entrega habla del PIC, dónde está proyectado el PIC, y eso tiene que ver con el manejo de datos para poder proyectar. Entonces dice, quedan tantos días para el PIC y cómo vamos en referencia a ese PIC. ¿Cuándo es el PIC de Chile? Nos dijeron que abril era el mes que entramos en un mes muy difícil, quizás el más difícil. ¿Tienen ustedes proyectado cuánto puede ser el punto alto de nuestra curva? Bueno, mira, claramente vamos a entrar ahora en un mes difícil. Nuestros casos van en aumento, sin embargo, hemos tomado medidas que han sido muy efectivas, y tenemos, como te decía antes, muy buenos resultados de esta fase. El PIC es importante, hay que pensarlo porque tiene que tener una relación con nuestra capacidad de sistema hospitalario, sí. Pero también tenemos que pensar que esta fase también tiene que permitir que el país siga funcionando, y por lo tanto es una situación que desconocemos realmente, no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, y por lo tanto nos vamos preparando día a día. En esta reunión de la mañana que te mencionaba el presidente, el ministro de Salud, que están dirigiendo este esfuerzo, se están tomando decisiones día a día basadas en los datos de ese día, y por lo tanto estamos avanzando hacia tomar las medidas de la manera más oportuna posible, que sean lo más efectivas, evaluarlas, y por lo tanto continuar con un plan sin saber con exactitud entonces cuándo viene ese pico. No es exactitud. Sabemos que dentro de abril, pero no con exactitud. Es hacia mitad, hacia el final de abril, aunque ustedes nos den la exactitud, con lo cual no nos pueden decir la información si no la tienen, pero la tendencia es hacia qué sector de este mes de abril. Hacia fines de abril probablemente, Matías, el pic de contagio. Y de ahí tenemos que ver cómo sigue también el pic de hospitalizaciones. Pero probablemente hacia fin de abril vamos a tener un pic de contagiados aquí en Chile. ¿Cuánto dura la meseta de este pic? ¿O es un pic muy único? Lo que pasa es que, y aquí es cuando se pone muy interesante hablar de datos, porque la forma que tiene esta curva va cambiando mucho dependiendo de las medidas. Entonces hoy día estamos en una curva que claramente está mucho más plana que la proyectada inicialmente, sí. Y eso es beneficioso para el sistema de salud, pero también tenemos que pensar que con una curva más plana se alargan las medidas, vamos a tener que estar más tiempo en cuarentena, vamos a tener que acostumbrarnos a que las medidas sean sostenibles, que las podamos mantener por mucho tiempo, porque tenemos que, junto con preocuparnos de salvar vidas, que es el elemento central de todo este esfuerzo, es también preocuparnos de
de la economía, de que las personas puedan mantener sus empleos, de que las pequeñas, las medianas empresas puedan seguir funcionando. Y además un tercer elemento muy importante que es el bienestar de las personas. Estamos todos pasando por momentos muy difíciles. Tenemos entonces, por ejemplo, en la mesa social un esfuerzo en salud mental y tenemos que tener entonces esa consideración además de que tenemos que preocuparnos de estar bien todos aquí en Chile para poder enfrentar esta crisis que va a durar varios meses y tenemos que estar preparados. Ministro Andrés Kub, ministro de Ciencia y Tecnología, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, por el contacto. Chao, gracias. Hacemos una pausa, sí, y volvemos aquí en Vía Pública. Ya vamos a revisar el resultado de la pregunta que los invitamos a participar hoy y tiene que ver si estás de acuerdo o no de que se adelanten las vacaciones de invierno para ponerlas dentro de las zonas de cuarentena, en una época que están cerrados los colegios. Pero tiene sus contradictores esta medida por distintas razones. Bueno, el 14% sí está de acuerdo con adelantar para fines de abril estas vacaciones de invierno, el 86% estima que no. Mire usted, hay muchos colegios que se han opuesto y le han mandado cartas al ministerio planteando que esto puede ser contraproducente por razones, por ejemplo, de salud mental de los niños, en fin, un montón de cosas. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que es lo que dice o con qué está encabezado, con el bono COVID-19, donde revisar si te corresponde y cuándo comienza el pago. 24horas.cl, todos los detalles. Temperatura, en este momento, en la región metropolitana, el termómetro marca 12 grados y 6 décimas y el cielo está despejado. Para mañana jueves y viernes, ¿qué es lo que sucederá? Veamos. Para mañana jueves tendrán 24 grados como máxima y el cielo estará despejado también. Para el viernes, que es feriado en casa. No es fin de semana largo clásico. Feriado en casa. Máxima probable 24 grados, cielo despejado también aquí en la región metropolitana. ¿Revisamos otras regiones del país? Por favor. Tenemos Castro en la región de los lagos, Isla Grande de Chiloé. Mañana tendrá cielo parcial y la máxima probable de 17 grados. Y San Antonio, en la región de Valparaíso, tendrá un cielo nublado y una máxima probable de 18 grados. Y esta tarde, la cantante nacional Mon Laferte realizó un concierto a través de YouTube desde su cuarentena en México, desde su casa. Este recital forma parte de esta campaña Yo me quedo en casa, a la que muchos artistas se han sumado justamente a raíz de la pandemia. El show duró cerca de 1 hora desde la cocina de su propia casa y solo en compañía de su guitarra. Mon Laferte abarcó sus grandes ya clásicos y también aprovechó de interactuar con sus seguidores y anunció el nombre de su nueva canción, Beautiful, que estrenará en unos días. La cantante chilena realizó el anuncio de este concierto el pasado lunes a través de su Instagram e invitó a sus fanáticos a pedir los temas que les gustaría que se escucharan en el streaming que se hizo. Este video quedó guardado en su cuenta de YouTube y ya suma casi 300.000 reproducciones a menos de 9 horas. Con Mon Laferte despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.